Hola, bienvenido a la clase 8 del curso de Sostenibilidad Minera de la carrera de Ingeniería Civil de Minas. En esta oportunidad les hablaré sobre la planeación de cierre de minas que ocurren como uno de los problemas en la minería. Un proyecto minero en general puede descomponerse en 4 etapas: la fase de construcción, producción y posteriormente al cese de su operación, producto del agotamiento de las reservas o inviabilidad económica del proyecto o simplemente alguna condición que impida seguir operando, se encuentra en condición de cierre. Y una vez hechas las actividades de cierre, queda en una condición de poscierre. Ya iremos retomando esto a que nos referimos con esto del cierre y poscierre. Pues bien, respecto a la fase de cierre que enfrenta a todo proyecto minero, a través de los años el cierre de faena minera ha tenido cambios que han ido entregando mayores herramientas a las compañías en torno a ir solicitando a las faenas que vayan cumpliendo un mejor estándar. Desde el año 85 hasta el año 2011, como se puede ver en esa lista, existen las menciones y las referencias en diferentes normativas hacia el cierre de minas. El Decreto Supremo 72, el Reglamento de Seguridad Minera, hacía mención al cierre de una mina, más que nada indicando de que toda faena debería tener esa fase bien descrita, pero no indicaba que había que hacer. Posteriormente se incorporan los términos de cierre al término de la vida útil, y al año 94 se incorpora también el concepto como fase de cierre y abandono en la ley 19.300 como de bases generales del medio ambiente. También en su modificación, en sus últimas modificaciones, se ha ido haciendo más latente y más explícito, sobre todo el año 1997, con el reglamento de la ley de cierre, perdón, de la ley de base general del medio ambiente, la incorporación del PAST 137, que se refiere al plan de cierre de todo proyecto. El 2007 está la aparición de la ley 20.235, que se centra en calificar personas competentes, habilitadas para poder certificar reservas, recursos de operaciones mineras, y a su vez, derivado de eso, estas personas también pueden certificar la vida útil, la vida económicamente útil de una faena minera. Muy necesario después para poder saber en qué momento va a dejar de operar la faena y comenzará su etapa de cierre. El 2007, el decreto Supremo 248 se refiere al cierre de los depósitos de relave, en particular, sean estos embalses o tranques de relaves, en donde se indican algunas características técnicas que deben tener obligatoriamente deben tener los depósitos de relave. Más que algunas, características de aquellas exigencias normativas que deben cumplir los depósitos de relaves. El año 2010 hay una modificación a la ley de bases generales del medio ambiente, con la 20.417, y la incorporación del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente, y posteriormente el 2011 ya es promulgada una ley que hacía bastante falta en la explotación de minas, que era referirse a los estándares que deben cumplir las faenas mineras al dejar de operar y entrar en fase de cierre, que es la ley 20.551. Posteriormente se modificada el 2015 con algunos alcances menores, como que se refieren a la vida, más bien a la vida útil de yacimientos con producciones de 10.000 toneladas mes. ¿Cuáles son los objetivos de la ley 20.551? Principalmente es resguardar la vida, la seguridad y la salud de las personas y del medio ambiente. Cuando hablamos de las personas, en este caso, hablamos
de el entorno a la faena minera, a la comunidad que posterior al cierre y la decisión de dejar de operar de una faena minera, cohabitará con este sitio. De esas personas estamos hablando. Los otros objetivos de la ley son mitigar los efectos negativos que tiene la industria, efectos principalmente ambientales, que ocasionó esta operación minera en el lugar. También evitar el abandono de ella después de que dejen de operar, después de que cese su operación, es decir, que queden exactamente igual como quedaron al último día de operación. Eso es lo que se intenta hacerse cargo de esta ley. También asegurar la estabilidad física, algo muy importante, la estabilidad física y la estabilidad química de todas aquellas instalaciones que quedarán en el sitio, independiente de que luego haya una operación de cierre o una actividad de cierre, como por ejemplo los botaderos, los depósitos de ripio, los relaves, son instalaciones que permanecerán en el sitio y que deberán ser estables física y químicamente. Otro objetivo de la ley es establecer garantías económicas para que exista un fondo calculado por la empresa capaz de sostener todas las actividades de cierre y post-cierre. Por lo tanto, este costo de cierre, esta garantía de cierre debe tiene estipulado una manera en que la faena se hará cargo de dejar estos dineros garantizados y que los tiene que custodiar precisamente es el Estado. El último objetivo es crear un fondo de poscierre para que, estando la faena cerrada ya, que también un monto en dinero para poder hacer actividades de monitoreo post-cierre. Estando establecidas esas condiciones de la ley, digamos que en términos de unos cambios bien importantes que establece para las actividades que se deberán hacer durante el cierre de faena, está ya lo nombré anteriormente, la estabilidad física, y aquí nos referimos con eso a la seguridad estructural, que deberán tener todas aquellas instalaciones que permanezcan en el sitio. Cuando se mantengan las instalaciones o quedan instalaciones remanentes como los botaderos, estas deben ser estables físicamente, no desmoronarse, no tener remociones en masa que vayan a ocasionar accidentes a las personas que se acerquen a estos sitios y que se vean expuestos a derrumbe. En el caso de la estabilidad química nos referimos, o la ley se refiere, a prevenir, controlar o, si no es posible controlarlo, al menos manejar estos drenajes que pudieran producirse por las instalaciones remanentes que quedan en el sitio. Luego nos referiremos más en detalle sobre la generación de drenajes, pero principalmente estamos hablando de drenajes ácidos que son provocados a raíz de que quedan estas acumulaciones de materiales, generalmente desechos, en los botaderos, en los tanques de relave, en los ripios, en los escoriales, que son capaces de generar algún tipo de drenaje y afectar el suelo, el agua subterránea y también el aire. Y otros impulsos de esta ley, que también los veíamos como el primer impulso que aparecía en la lámina anterior, es la protección de la salud y la seguridad de las personas y del medio ambiente, en el sentido de que las personas que cohabitarán con esta faena cerrada ya puedan estar en un sitio seguro, que las personas no se van a accidentar, que no va a estar en riesgo su salud, producto de vivir como vecinos al lado de una faena que ya está cerrada. Puede ser como vecino o puede ser alguna persona que sea pasante o visitante esporádico del sitio y que debe encontrar
la suficiente seguridad, señalética, cierres de acceso de esta instalación que ya no opera, de manera que no se expongan a accidentes, no expongan su salud y tampoco se exponga el medio ambiente en ese sentido a estos riesgos. Los problemas de la minería luego del cierre de una faena, graficados en las cosas que indicábamos anteriormente, cómo se ha bajado este tema de la estabilidad química y la estabilidad física en la ley 20.551. Ahí están los dos artículos del título 1, en el cual se refiere a que la estabilidad química que busca controlar esta ley de cierre es establecer una seguridad hacia el medio ambiente, principalmente. La situación de control de agua en aire y en suelo, en la situación de control que puede existir de las características químicas que presentan los materiales contenidos en las obras o los depósitos de una faena, será evitar, prevenir o eliminar toda reacción química, sea ácida o básica, en este caso indica la ley como causa acidez, diríamos, y debe evitarse el contacto de esta agua con residuos generados de ácidos que se encuentren en obra y depósitos masivos mineros, como los relaves, los botaderos, los depósitos estériles, los ripios de lixiviación o los escoriales que no aparecen allí, pero que también son depósitos mineros masivos. Y la estabilidad física, como decía anteriormente, es la situación de seguridad estructural que mejora la resistencia y disminuye las fuerzas desestabilizadoras que pueden afectar estas obras mineras que quedan en el sitio, hace evitar estos fenómenos de colapso, de falla, de remociones en masa. Por lo tanto, las situaciones en la cual quede esta instalación, que también nuevamente nos vamos a los depósitos de relaves, botaderos, estériles y ripios, quede en una condición de resistencia estructural capaz de no desestabilizarse en el tiempo, a pesar de que se vea enfrentado a múltiples afectaciones, de valga la redundancia, de aire, de vientos, de lluvia e incluso de sismos. Vamos a entrar un poco más en lo que son el drenaje minero. El drenaje minero, sea este básico o ácido, es proveniente de un efluente generado desde aquellos materiales que quedaron acopiados, tal como aparece allí en esta lámina. Hay un botadero, diríamos, que está expuesto a la precipitación, al agua, por lo tanto, y también como está, no está confinado, no está bajo tierra, diríamos, también está expuesto al oxígeno. La combinación de agua, por una parte, producto de estas precipitaciones, y al aire, provoca un drenaje, una reacción química de estos materiales que originarán infiltraciones que podrían causar afectaciones hacia el suelo y hacia las aguas subterráneas. Y también aquí se muestra un descenso de estos drenajes hacia alguna flora y a su vez también alguna fauna que pudiera estar en el sitio. De eso estamos hablando cuando hablamos de drenaje minero. Las fuentes pueden ser botaderos, depósitos de relaves o todo tipo de acumulaciones que se hayan tenido como desecho de la operación minera. También la misma mina, bajo abierto subterránea, pueden ser fuentes de drenaje minero al pasar el agua a través de ellos y de las aberturas, de los túneles que quedaron producto de la explotación. Y los drenajes pueden existir, son ácidos, neutros, alcalinos o un drenaje minero salino. ¿Ya? ¿Qué les quiero decir con esto? Que los drenajes mineros no tan solo
se centran en ser, claro, el más famoso siempre será el ácido, pero también puede haber otro tipo de drenaje si es que los materiales son capaces de generar estas soluciones del tipo alcalino, neutra o salina. En todos los casos anteriores, el drenaje minero estará, en este caso, expuesto aquí. Se trata de minerales sulfurados que al estar en presencia de oxígeno y de agua ocasionan un drenaje minero. Esta combinación de minerales sulfurados ocasiona una oxidación química directa del material o también biológica al intervenir bacterias, provocando la lixiviación, la disolución de los elementos contenidos en los desechos. ¿Y qué hay respecto a este drenaje minero que se produce, que lo ocasiona la misma faena minera al dejar estos desechos y la propia mina expuestos a las condiciones del medio ambiente? Bueno, lo que tenemos que buscar en un cierre de minas es una gestión integral de esta instalación minera, una forma de poder estabilizar estos drenajes. Conceptualmente hablando, el drenaje ácido minero en particular proviene de los sulfuros. En nuestro país, lo que más extraímos son sulfuros con alto contenido de cobre y por supuesto también hay otros sulfuros con oro, plata, fierro, zinc, plomo. Y si bien son, aquí se señala en la lámina, los sulfuros son poco frecuentes, el hombre los ha explotado siempre en búsqueda de estos metales de interés. Al dejar estos materiales de interés, extraerlos, dejarlos expuestos al aire y al agua, vamos a estar inmediatamente exponiendo estos materiales a que sean disueltos por esta agua, este aire, formando drenajes. El sulfuro más común que existe en la naturaleza es la pirita, el fierro es S2, y esta formación la podemos encontrar de tipo hidrotermal, ígnea, sedimentaria, con toda la gama de naturaleza de rocas y formaciones que existen. En general los sulfuros son estables, son bastante insolubles estando en condiciones de reducción, o sea, sin presencia de oxígeno en el subsuelo. Pero al extraerlos y dejarlos expuestos al oxígeno, este agente oxidante, o también el hierro férrico, F3, ocasionarán una disolución de estos sulfuros. Esa condición ocasionará una reacción de oxidación, estando o no en presencia de microorganismos. Si hay ausencia de organismos, vamos a tener igual una lixiviación, una disolución de estos materiales, estos sulfuros, y si están en presencia de microorganismos, vamos a ver que el proceso de oxidación se acelera aún más. En el caso de la oxidación, sin presencia de microorganismos, hablaremos de una oxidación abiótica, y en presencia de microorganismos, generalmente bacterias, hablaremos de una oxidación biótica. Refiriéndonos al primero, la oxidación abiótica. Presente ahí en la ecuación, vemos cómo está la pirita, en presencia del oxígeno y del agua, generará F2, sulfatos y hidrógeno libre. Esta precisamente es la generación del
del ácido, del drenaje ácido minero. Se produce acidez, estas H+, se producen sulfatos, esto es SO4, y fierro por otro lado. Estos vienen a partir de la descomposición de la pirita, producto de la acción del oxígeno y el agua. Si además a esto vamos sumando que existen otros elementos como el arsénico, el cadmio, cobalto, etc., estos van a ir sumando a la composición que exista en estos sulfatos o la liberación de fierro, otros elementos que quedarán libres en este drenaje. Aquí se muestra precisamente una oxidación en donde la reacción anterior es bien patente. El fierro le da el calor característico a este efluente que viene saliendo de una mina, precisamente una mina en España, que se oxida, diríamos, el hierro ferroso, se oxida a férrico. Y produce estos precipitados, esta agua con este color rojizo. ¿Y qué pasa cuando, además de la condición anterior, nos encontramos con una oxidación en donde intervienen microorganismos, una oxidación biótica? Bueno, el proceso abiótico, sin presencia de microorganismos, es un proceso más bien lento. No debería producir un problema ambiental grave, se indica acá en esta lámina. Ahora, cuando sí hay intervenciones de bacterias, este proceso se acelera mucho más. Aquí aparece nombrado la Aciditiobacillus ferroxidans, el Leptospirillum ferroxidans y la Aciditiobacillus dioxidans, que se tiene un desarrollo más óptimo a condiciones de un pH ácido, que se va precisamente produciendo con la oxidación abiótica, y esto va aumentando esta población, diríamos, y ellos mismos, esta población va entregando mayores condiciones para generar más drenaje aún que el anterior. Aquí hay un detalle, unas aguas en donde después van a ver un video, digamos, donde pueden verse cómo estas bacterias van proliferando en este drenaje minero que se provocó de manera abiótica, diríamos, de la pirita, y ellas empiezan a aumentar el proceso, a acelerarlo. Este aumento en esta tasa de oxidación del fierro de F2 a F3, que es ocasionado por que se limita en el proceso abiótico, con la presencia de bacterias, esto genera una reacción que es hasta 100.000 veces superior a la que existiría sin la presencia de bacterias. Entonces, aumenta la presencia de bacterias, aumenta la concentración de F3, se produce un incremento en la oxidación indirecta de la pirita, y eso genera más F2 y de nuevo se oxida a F3, y estas reacciones se empiezan a retroalimentar en un ciclo sin fin. Es decir, cada vez estamos teniendo una reacción más ácida y una reacción que acelera el proceso. Aquí podemos ver cortes o sea, una mina y cómo está expuesta al agua de las precipitaciones o acumulaciones de estos botaderos, donde es de esperar que el agua se infiltre a través de ellos y se generen drenajes tanto subterráneos como superficiales que van a ir a dar al lugar más bajo de esta cuenca, al río en general. Aquí hay una antigua mina, estos lugares precisamente en una condición de cierre se demuelen, pero estas instalaciones en ocasiones mayores problemas en el futuro, pero esto que hacemos con él
esto quedará allí y tenemos expuestos a que genere drenaje. Mismo caso esta mina, que circula el agua por su interior y va entregando, la mina Esperanza va entregando drenajes que se acumulan en un río. Les invito a ver un video del proyecto Life TAP, en el cual precisamente toman un drenaje minero y hacen particularmente una solución, implementan una solución luego de dejar de operar esta mina, que les ha traído bastante rédito y sirve de ejemplo bastante bien para ver cómo en una condición de cierre una faena puede llegar a controlar el drenaje minero ocasionado de un río. Y adelantándonos lo que consistirá este proyecto, acá podrán tener un pantallazo de cómo va el tratamiento de estas aguas.